¿Cómo están? Una vez más en esta hora vamos a compartir la palabra de Dios. Entonces en esta hora vamos a escuchar, vamos a leer el libro Hechos capítulo 15, desde el versículo 6 voy a leer. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: Varones hermanos, vosotros sabéis que como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes bien, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Hasta el versículo 11 yo leí. En esta hora yo quisiera compartir el propósito verdadero de la venida de la ley. Hoy en día muchas personas piensan que por medio de las obras de la ley, o sea, por medio de cumplir los mandamientos, pueden llegar a ser justos, pueden llegar a heredar el reino de Dios. Entonces yo muchas veces cuando converso con ese tipo de personas, entonces ellos dicen: nosotros tenemos que cumplir la ley, por medio de la ley seremos justificados. Por eso estoy intentando de cumplir la ley, por eso estamos guardando el día sábado, estamos guardando los mandamientos. Entonces yo les pregunto siempre una cosa: entonces, ¿usted conoce a alguien que ya cumplió los mandamientos? ¿Alguien? Si hay alguien, significa que se puede, ¿sí o no? Por lo menos uno o dos. Ellos siempre me dicen: no conozco a nadie. Entonces, ¿se puede? Claro que sí se puede. Entonces, ¿usted puede? Sí, si me propongo, sí. ¿Y cuándo se va a proponer? Así yo le digo. Entonces, después, yo me doy cuenta que después de que le encuentre durante 25 años después, la misma palabra me va a decir: estoy intentando aún cumplir los mandamientos, ¿sí o no? Entonces, una persona, si se da cuenta, si piensa un poco nada más, va a encontrar que no por los mandamientos nadie puede ser justificado. En la Biblia también está escrito así. En el libro de Romanos capítulo 3 está escrito que por medio de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, dice. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, dice. ¿Qué nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 21? Ningún ser humano puede ser justificado por medio de las obras de la ley. Entonces, tenemos que preguntarnos: ¿por qué ningún ser humano será justificado por medio de la ley? Porque nadie tiene esa capacidad de cumplir la ley. Entonces, si nadie tiene esa capacidad de cumplir la ley, entonces, si uno intenta, ¿va a poder cumplir? Algunos me dicen inclusive: pero aunque no podamos cumplir todo, pero tenemos que intentar por lo menos. Es como decir, si uno se va nadando desde aquí hasta un lugar, hasta 1000 kilómetros nadando, entonces puede llegar. Entonces no puede llegar a 1000 kilómetros. Pero por lo menos tengo que intentar, si dice uno. Es lo mismo que decir: me voy a morir, ¿sí o no? Porque aunque intente, no va a poder lograr. Todo intento es inútil, no se puede, ¿sí o no? Entonces, ¿para qué Dios envió la ley? La ley tiene un propósito muy importante. La ley no vino para ser cumplida. Vamos a buscar Romanos capítulo 5, versículo 20. Voy a leer. Romanos capítulo 5, versículo 20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, dice. ¿Para qué se introdujo al mundo la ley? ¿Qué dice aquí? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Para qué Dios envió la ley? Para que el pecado abundase. Romanos 5:20 está escrito eso. ¿Por qué dijo Dios así? Nosotros pensamos, la ley se introdujo ¿para qué? Para que pequemos menos. Pecando menos, entonces uno ya puede sentir: entonces para eso sirve la ley, para que pequemos menos. Pero aquí, una manera contraria a nuestros pensamientos nos está diciendo: la ley se introdujo para que el pecado abundase, ¿sí o no? ¿Por qué Dios quería introducir la ley? Porque las personas no se conocen a sí mismos.
Por eso tienden a pensar, cuando uno no se conoce a sí mismo, tienden a pensar que son buenas personas. Y que por su buena obra, por su buen corazón, por su esfuerzo, uno puede heredar el reino de Dios. Un día, un joven rico se le acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solamente uno, y es Dios. Luego le preguntó: ¿los mandamientos sabes? Él dijo: sí, yo lo sé. Todo lo he guardado desde mi juventud, dice. Él pensó: ya guardé los mandamientos. Entonces Jesús le descubrió: una cosa te falta. Anda, vende y todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Si él hubiera guardado los mandamientos, ¿el por qué es rico? ¿Por qué no repartió ya antes? Porque en la ley está escrito: amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice. Si él hubiera amado a su prójimo como a él mismo, ¿por qué tiene tantas riquezas sin repartir con tantos pobres que están muriendo de hambre? Ahí Jesucristo le descubrió. Él mismo se autoengañaba a sí mismo, haciéndose pensar que era bueno, pensando que él era una buena persona. Pero Dios, cuando mira nuestro corazón, nunca dice que es bueno. Inclusive dice la palabra en Jeremías capítulo 17, versículo 9, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice. Un día Dios hizo una radiografía de nuestro corazón y nos dejó esa radiografía en la Biblia. ¿Ustedes quieren conocer cómo es la radiografía del corazón de cada uno de nosotros? Vamos a buscar Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice. Aquí nos dice el punto de vista de Dios. Nuestro punto de vista, ¿qué decimos? Yo soy una persona muy justa. He ayudado a mucha gente. Trato de buscar al Señor. Me voy siempre a la iglesia. Doy mi diezmo. Soy una persona muy justa. Se siente justa. ¿Pero qué dice Dios? No, tú no eres justo. No hay justo ni aun uno. Yo soy una persona muy entendida, dice. Soy una persona muy entendida. ¿Pero qué dice Dios? No hay quien entienda, ¿sí o no? Por eso muchos quieren quitar esta parte, ¿sí o no? Porque no entienden, ¿sí o no? Si hubieran entendido, hubiera dicho: es cierto, yo no entiendo. Después dice: no hay quien busque a Dios. Hoy en día muchas veces yo veo mucha gente ayunando, vigiliando, yéndose a la montaña, haciendo sacrificios. Están buscando a Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dios, cuando miró, no encontró ninguna persona que buscaba a Dios. Entonces, ¿qué es la verdad? Señor, pero yo busco a Dios. Seguramente está hablando de otra persona, no de mí. Porque yo busco a Dios. Por eso dice en la Biblia, en Romanos capítulo 3, versículo 4, dice: ni de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice. Dios es veraz. Todo hombre, todas las personas son mentirosas, dice. Dios nos descubre, así que ¿qué corazón tenemos? El problema es que ese corazón tenemos, pero la gente no quiere creer, no quiere aceptar. No, yo no tengo ese corazón. Puede ser que mi vecino, o puede ser que uno de mis familiares, pero yo no. Yo me conceptúo una persona, buenísima persona. Pero la Biblia no es la verdad entonces. Acá dice versículo 12: todos se desviaron a una y se hicieron inútiles, dice. Todos. No hay ninguna excepción. Todos. Dios no encontró uno. Si no, diría: hay solamente una persona que no se desvió y no se hizo inútil. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, dice. No hay ni siquiera uno, dice. ¿Qué dice la palabra de Dios? No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno.
Entonces, ustedes ya pueden ver que nuestro concepto y el concepto de Dios totalmente diferente. Según nuestro punto de vista, hay quien hace lo bueno, hay también quien hace los malos. Están los malos y los buenos, así nosotros conceptuamos. Pero Dios dice, solamente los malos están. Luego dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, dice. Cuando Dios miró nuestro corazón, así dijo Él de nuestro corazón, de mi corazón. ¿Qué dice? Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, dice. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron caminos de paz. Luego dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ustedes cuando leen, ¿verdad?, esta parte piensan, está hablando de los drogadictos, están hablando de los que están en la cárcel. Esta parte le está hablando a los demás, no a mí, porque yo soy una persona correcta. No creo que está hablando de mí, pero acá dice, ni aún uno. Todos estamos en una misma bolsa, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es el problema? Hay las personas que encuentran que esto es cierto, porque es cierto, ¿sí o no? ¿Qué es nuestro sentimiento? Hace poco yo visité en el hospital a un hermano. Él me comentó algo. Pastor, yo me sentía bien. O sea, me sentía mal, pero no tan mal. Pero me llevaron en la ambulancia y los doctores rápidamente me llevaron al quirófano para operarme. ¿Por qué? Según ellos, los análisis que ellos hicieron, estaba muy mal yo, aunque yo no me sentía así. Por eso yo pude darme cuenta, dice, mi concepto y el concepto verdadero es diferente. Así. Nosotros también, yo creo que no estoy tan mal. Sí, yo creo que el mundo está mal, este mundo está perdido, pero yo no. Así nosotros queremos autoconceptuarnos, pero eso es nuestro sentimiento, nuestro punto de vista, que siempre está equivocado. Por eso dice, todo hombre mentiroso, dice. Dios ya nos conoce a nosotros. Ninguna cosa buena sale de nosotros. Así Dios nos ve. Y esto escribió en la Biblia. Aquí está la radiografía de nuestro corazón. Entonces, para conocer nuestro corazón, entonces, que nosotros siempre nos conceptuamos como, entre comillas, buenas personas, entonces Dios a propósito envió los mandamientos. Al encontrarse con los mandamientos, ¿qué vamos a descubrir? Que somos buenas personas. La ley dice, no mentirás. ¿Quién es la persona que puede decir, yo nunca he mentido? ¿Quién es la persona que puede decir, yo nunca he codiciado? Un día Jesucristo se encontró con los escribas y los fariseos, que ellos como todo religioso, todo como se visten de buenas personas, parecen tan buenas personas, como un panteón, un sepulcro, que por fuera está bien lindo, ay, qué lindo, ¿sí? Pero dentro, ¿qué hay? Es un muerto que se está pudriendo, ¿sí? Entonces ellos decían, nosotros no tenemos ninguna falta, porque los fariseos eran los número uno en querer guardar la ley, los más religiosos, los más excelentes personas en querer guardar la ley. Entonces ellos decían, nosotros no hemos cometido ninguna vez adulterio, ni tampoco hemos matado a nadie. Pero Jesucristo, ¿qué les dijo en San Mateo capítulo 7? Versículo 21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Acá versículo 5, versículo 21, capítulo 5, versículo 21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano, que diga necio a su hermano, o que diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego, dice. Jesucristo les dijo, oíste que ustedes oyeron que decían, si alguno mata, ese será culpable de juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje, cualquiera que diga necio, cualquiera que diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. El que se enoja es igual que matar. Dios puso enojarse y matar en una misma condición.
Para nosotros, yo no cometí tanto pecado, tengo malos pensamientos, pero yo no soy como el ladrón, como el asesino. Por eso yo creo que califico para entrar en el reino de Dios. Así uno piensa, ¿sí o no? Pero acá dice, el que se enoja quedará expuesto al infierno de fuego, dice. También dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, dice. ¿Qué dice acá? Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya es un adúltero, dice. ¿Qué significa? No, Dios no está mirando el acto de cometer. El acto de cometer es la consecuencia de lo que produce continuamente en nuestro corazón. Dentro del corazón del hombre está todas esas cosas. Solamente que no se manifiesta nomás. En algunos se manifiesta, en otros no se manifiesta. Por eso muchas personas, el que no se manifiesta en él estas cosas, piensan, porque yo soy una buena persona. Dios seguramente está contento al mirarme a mí, pero no es así. Un día, un intérprete de la ley estaba orando. ¿Cómo él oraba? Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No soy ladrón, no soy injusto, adúltero, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Él se sentía bien. ¿Por qué? Yo tengo buenas obras. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. No soy ladrón, nunca robé. No soy adúltero tampoco, nunca tuve otra mujer aparte de mi esposa. Entonces, ¿él cómo pensaba? Ser justificado por medio de su esfuerzo, por medio de su obra. Dios ni siquiera le miró. Pero el publicano, ¿cómo oraba? Él dice que no quería ni aún alzar los ojos al cielo. ¿Por qué tenía tanta vergüenza? ¿Por qué podía ser? Yo soy un puro pecador. El fariseo también era puro pecador, como el publicano. No había diferencia. Solamente la diferencia es que el publicano cometió, el otro no cometió. ¿Sí o no? Entonces, el publicano dice que descendió justificado antes que el otro. El publicano fue justificado. Dios le dijo, tú eres justo. ¿Cómo fue justificado el publicano? No tenía ninguna buena obra. Porque hay otra manera de ser justificado. Por eso Dios envió la ley. La ley, ¿cuál es el propósito? Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 19. ¿Qué dice? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, dice. La ley habla a quienes quieran cumplir la ley. Ellos son los que están bajo la ley. El que dice, yo quiero cumplir la ley, estoy capacitado para cumplir la ley, yo estoy bajo la ley. Entonces, ¿qué dice? ¿Para qué Dios envió la ley a ellos? Para que toda boca se cierre, para cerrar su boca. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. La ley Dios envió para conocer el pecado, ¿sí o no? Para mostrarnos ese corazón que en Romanos capítulo 3 está hablando, que el corazón tan perverso, tan malo que tengamos, porque por sí mismo, nuestro corazón mismo nos engaña, haciéndonos creer que somos buenos. Entonces Dios tuvo que enviar la ley para descubrir nuestro corazón. Entonces, la ley vino para conocimiento del pecado, para descubrir el pecado que ya abunda en nuestro corazón, que nosotros mismos no descubrimos. En Gálatas capítulo 3, vamos a buscar. Gálatas capítulo 3 dice, porque todos los que dependen, dice, de las obras de la ley, están bajo maldición, dice. Porque escrito está, dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si uno dice, yo quiero ser justificado por la ley, yo quiero cumplir los mandamientos para ser justificado por ella, entonces tiene la
necesidad de cumplir toda la ley. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Desde nacimiento hasta morir, sin haber errado ninguna vez. Por eso dice, porque todos los que dependen para su salvación de las obras de la ley están automáticamente bajo maldición. El que quiera decir, yo quiero ser justificado por la ley, está bajo maldición, dice la Biblia. ¿Por qué? Escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerle. Dios dice, si tú cumples la ley, tiene que ser todas, no algunas. Hay muchos que me dicen, pastor, usted no tiene razón. Dios envió la ley para cumplirla. Por eso dice la Biblia, el que guarda los mandamientos. Bueno, está bien, así dice, pero usted guarda los mandamientos. Estoy intentando. No, entonces, aquí dice, eso es porque malinterpreta la ley. La ley vino para cerrar nuestra boca. Versículo 20 y versículo 11, perdón. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Que por la ley ninguno se justifica, dice. Pero qué raro. Muchas personas, ¿cómo quieren ser justificadas? Por la ley. Pero acá dice que por la ley ninguna persona puede ser justificada. ¿No les parece que están contradiciendo a Dios? ¿No les parece que están contradiciendo la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿No les parece que su corazón le engaña a ustedes para que ustedes no acepten la palabra de Dios? Por eso dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. Entonces, ¿para qué vino la ley? La ley es muy importante porque la ley es igual a una radiografía o una ecografía. Cuando uno se hace la radiografía o ecografía para descubrir la enfermedad que está escondida, ¿sí o no? Que no se descubre a simple vista, ¿sí o no? O por otra manera, ¿sí o no? Por eso es muy importante que se descubra. ¿Para qué uno tiene que descubrir la enfermedad? Para poder curarla. Tiene que descubrir exactamente la enfermedad para poder curarla, ¿sí o no? La ley tiene ese propósito, descubrir el pecado. Entonces, cuando uno descubre el pecado, va a encontrarse que está bajo maldición. Vamos a buscar libro de Santiago capítulo 2. Libro de Santiago capítulo 2 que dice, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo, dice. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, en un punto, dice la palabra de Dios, se hace culpable de todo, dice. No piensen ustedes porque ya guardaron 9 o 8 o 7, van a entrar por eso al reino de Dios. Tiene que ser perfectamente la ley. Si uno quiere cumplir, quiere ser justificado por la ley. Es imposible. La ley tiene su misión, su propósito, hacernos conocer el pecado que está escondido en nuestro corazón. Entonces, ¿para qué? Para que nos arrepintamos. ¿Pero de qué? ¿De nuestras malas obras y nuestra buena obra? No, para que podamos reconocer que estamos bajo pecado y que la única manera de ser salvos es a través, no de nuestras obras, no de nuestro sacrificio, sino a través de Jesús. Porque nosotros no podemos ser salvos. Porque si pudiéramos ser salvos, ya podíamos cumplir la ley, pero nadie. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos cumplir la ley? Porque nosotros ya nacimos con la naturaleza pecaminosa. ¿Qué significa? Desde nacimiento ya éramos pecadores. El rey David dijo claramente, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, dice. Entonces, aunque la ley es justa, santa y buena, pero nosotros somos carnales vendidos al pecado. Ahí está la razón por la cual nosotros no podemos ser justificados por la ley. Si hay entre ustedes que hay alguien que quiere ser justificado por la ley, nunca van a ser justificados. Lastimosamente van a entrar en el reino de Dios, en el infierno. Porque nadie puede entrar en el cielo por medio de la ley, porque nadie está capacitado para cumplir la ley. Entonces, la ley es buena cuando uno lo usa legítimamente.
¿Qué es usar la ley legítimamente? La ley para qué vino es para que yo pueda reconocer que no puedo ser salvo. También, la ley tiene una manera, o cumples o pagas. No hay otra tercera opción, dos opciones. Si cumples, no hace falta pagar. Pero si no cumples, entonces tienes que pagar. ¿Y cuál es la paga de no cumplir la ley? La paga del pecado es la muerte. Eso significa ser echado al infierno. Así se paga, ¿sí o no? No hay un punto intermedio como muchos añaden a la palabra. Si no cumples la ley, pide perdón y arrepiéntete y luego trata de cumplir. Eso es una herejía. Eso no es así. Porque la ley dice, porque la paga del pecado es la muerte, dice. No hay otra opción. Muchos por no conocer la palabra de Dios exactamente enseñan así o creen así. Pide perdón, arrepiéntete y pon tu mejor esfuerzo, porque piensa, tienes que tratar de cumplir la ley. El que quiera ser justificado por sus obras está queriendo ser justificado, es igual, es querer ser justificado por la ley. Por eso en esta clase nosotros hemos compartido cuál es el propósito de la ley. Entonces la siguiente vamos a explicar entonces cómo podemos ser justificados. Si no podemos ser justificados por nuestras obras, por la ley, entonces significa que hay otra forma, otra manera de ser justificados. Eso nosotros tenemos que saber. No quieran ser justificados por la ley porque no van a ir a ninguna parte. Si ustedes quieren ser justificados todavía por la ley, la Biblia, la ley nos dice, están bajo maldición. No se equivoquen. Yo espero que ustedes escudriñen la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios está la respuesta. Entonces, en esta tarde, hasta aquí vamos a compartir. Muchas gracias.